He's actually breaking into my car in the parking lot, that's where I actually fractured my face. He fractured my face right here. Se rumorea que Rec Harrison, una cara conocida del programa Pawn Stars, se ha visto envuelto de repente en un grave caso que le ha llevado a ser condenado a cadena perpetua. ¿Es cierto? ¿Qué ha llevado a este experimentado hombre a una situación tan trágica? ¿Hay alguna historia oculta detrás? Siga con nosotros mientras investigamos las circunstancias que llevaron a este dramático cambio en la vida de Rec, así como los detalles concretos de este sorprendente asunto. De lo difícil al éxito. Antes de entrar en materia, empecemos por su infancia y su carrera como estrella de Pawn Stars. Rick Harrison nació el 22 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, en el seno de una familia con antecedentes militares. Su padre, Richard Benjamin Harrison Jr., era veterano de la Marina de los Estados Unidos, y su madre, Joanne Rue Harrison, era una mujer fuerte e ingeniosa. La familia Harrison no era rica, pero siempre hizo hincapié en los valores del trabajo duro y la autosuficiencia. Rick era el tercer hijo de la familia, con una hermana mayor llamada Sherry Joan Harrison, que lamentablemente murió cuando solo tenía 6 años. También tenía otros 2 hermanos, Joseph Kahn Harrison y Chris Harrison. En 1967, cuando Rick tenía 2 años, su padre fue trasladado a San Diego, California. Toda la familia decidió trasladarse allí para establecerse. La infancia de Rick no fue fácil, ya que empezó a sufrir epilepsia a los 8 años. Los ataques repentinos le obligaban a pasar la mayor parte del tiempo en cama, incapaz de participar en actividades normales como los demás niños. Fue este periodo de tiempo el que alimentó su pasión por la lectura. La lectura no solo le ayudó a olvidar la tristeza de su enfermedad, sino que también le abrió un mundo nuevo. Uno de los libros que más influyó en Rick fue El Gran Cerebro, de John D. Fitzgerald. El protagonista de la historia, Tom D. Fitzgerald, es un niño de 10 años que vive en Utah. Es ingenioso e idea planes ingeniosos para ganar dinero. La historia de Tom dejó una profunda huella en Rick, inspirándole a pensar en los negocios desde una edad temprana. Además, también le fascinaba la historia, especialmente la Marina Real Británica de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estos conocimientos le ayudaron mucho más tarde en su negocio de antigüedades. Rick asistió a la Taft Junior High School de San Diego, pero su educación no duró mucho. Abandonó los estudios en 10º curso para dedicarse a su pasión por ganar dinero. A los 16 años, Rick montó un negocio que le reportaba unos $2,000 a la semana, mucho dinero para un adolescente. Los primeros años de la vida de Rick fueron difíciles, como consecuencia de su lucha contra la epilepsia. Faltaba a clase con regularidad, y finalmente abandonó el instituto durante su 2º año. Esta dificultad, sin embargo, no mermó su interés por aprender ni su deseo de alcanzar sus metas. Como alternativa, se comprometió con su propia autoeducación absorbiendo libros sobre una amplia variedad de temas, en particular los relacionados con los negocios y la historia. Los conocimientos enciclopédicos que demostró en Pawn Stars revelarían posteriormente que lo había aprendido todo por su cuenta mediante el estudio autodirigido. Durante su adolescencia, Rick empezó a trabajar con su padre en diversos negocios a lo largo de su vida. En el transcurso de su vida profesional, perfeccionó habilidades que resultarían extremadamente beneficiosas, como un agudo ojo para el valor y la autenticidad. Después de que Kim, la novia de Rick, se quedara embarazada, la pareja decidió casarse. Corey y Adam eran los hijos de la joven pareja, que acabaría divorciándose tras 8 años de matrimonio. La joven pareja tendría 2 hijos. La familia de Rick Harrison se trasladó a Las Vegas, Nevada, en 1981. Fue allí donde su padre, Richard Benjamin Harrison, también conocido como El Viejo, construyó la tienda de monedas de oro y plata. La familia de Rick se trasladó entonces a Las Vegas. A lo largo de varias décadas, la empresa se transformó finalmente en 1989 en la renombrada Casa de Empeño de Oro y Plata, establecimiento que posteriormente serviría de escenario para el programa de televisión Pawn Stars. Como los Harrison eran conscientes de las posibilidades de aumentar sus ingresos en el sector del empeño, tomaron la decisión estratégica de pasar de regentar una tienda de monedas a trabajar en el sector de las casas de empeño. En los primeros años, Rick y su padre pasaron por momentos difíciles, ya que tuvieron que esforzarse mucho para consolidar su imagen en Las Vegas. Cuando Rick tuvo que tratar con clientes difíciles, a menudo se encontró en circunstancias potencialmente peligrosas. Estas experiencias le ayudaron a ser más resistente y a pulir su capacidad de negociación.
A principios del siglo XXI, Rick se había labrado una sólida reputación en Las Vegas por sus conocimientos en una amplia gama de objetos de colección e históricos. La casa de empeño se hizo famosa por ser un sitio donde se podían encontrar objetos extraños y valiosos, lo que hizo que atrajera a clientes de los alrededores y a visitantes. Rick empezó a presentar el concepto de un reality show que se basaría en las operaciones cotidianas de la casa de empeños después de darse cuenta por primera vez del potencial de entretenimiento que tiene su empresa. No fue hasta 2009 cuando Rick pudo finalmente conseguir un contrato con History Channel, tras años de rechazos e incesantes intentos. Siguiendo el día a día de la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop, Pawn Stars dio el pistoletazo de salida a su actividad televisiva. Rick Harrison, su hijo Corey Big Hoss Harrison, su padre Richard Oldman Harrison y su colega Austin Chumley Russell aparecían en el programa realizando actividades como evaluar, comprar y vender objetos de importancia histórica y cuyo valor era incierto. Rick, que había sido propietario de una casa de empeños en su ciudad natal, se convirtió en una estrella de la televisión gracias al rápido éxito del programa, gracias a sus eslóganes, su estilo directo y sus conocimientos enciclopédicos sobre objetos históricos. Se convirtió en uno de los favoritos del público. Cuando Rick regateaba con los clientes que intentaban vender sus tesoros, su frase distintiva, que se llamaba "lo mejor que puedo hacer es", se hizo inmediatamente reconocible. Rick pidió que Pawn Stars tuviera un componente educativo, que fue el rasgo distintivo que la diferenció de otras series de telerrealidad. Cada episodio incluía información histórica sobre los objetos que se llevaban a la tienda, y Rick proporcionaba con frecuencia un contexto exhaustivo e información de fondo que demostraba su profundo conocimiento del tema. Como esta estrategia atraía a un gran número de espectadores, el programa se convirtió en uno de los de mayor éxito del canal Historia. Con la dirección de Rick, la casa de empeños pudo ampliar sus operaciones, lo que se tradujo en un aumento del número de visitantes que acudían de todo el mundo con la esperanza de echar un vistazo a los famosos o incluso aparecer en un episodio. Además, Rick sacó provecho de su reputación escribiendo libros, haciendo apariciones personales e incluso abriendo un restaurante. El resultado fue un aumento significativo de las ventas de productos. El increíble éxito de Pawn Stars lanzó a Rick a una nueva esfera de estrellato. Además de publicar en revistas y aparecer en numerosos programas de entrevistas, se convirtió en un conferenciante muy solicitado en diversos actos empresariales. Su historia de pobreza a riqueza tocó la fibra sensible de un gran número de personas en Estados Unidos, y sus consejos directos a los empresarios le valieron el reconocimiento fuera del ámbito de la industria del entretenimiento. Rick, que era la cara pública de Pawn Stars, era conocido por su excelente perspicacia para los negocios y su honestidad. En el programa, era la voz de la razón, y con frecuencia ponía freno a las compras demasiado ambiciosas de su hijo Corey, así como a las travesuras ocasionales de Chumley. El respeto mutuo que se había forjado a lo largo de muchos años de trabajo codo con codo era evidente en su relación con su padre, el anciano. El hecho de que Rick siguiera dirigiendo la empresa según los mismos principios tras el fallecimiento de su padre en 2018 fue una demostración de su dedicación a respetar el legado que éste había dejado. Hubo altibajos en la vida personal de Rick en la época en que Pawn Stars estaba en la cima de su éxito. Tras la disolución de su primer matrimonio, se casó con Tracy Harrison, y la pareja permaneció casada durante un total de 27 años antes de finalizar su divorcio en 2011. El coprotagonista de Counting Cars, Dan Mikouke, presidió la ceremonia de boda que tuvo lugar en 2013 entre Rick y Diana Burdett. Chumley es quien lleva el anillo durante toda la ceremonia, que se publicó en 2011 y documentaba su vida, así como su actitud hacia los negocios. Siempre emprendedor, Rick siempre estaba buscando nuevas posibilidades para mejorar su marca y ampliar su imperio empresarial. Siempre buscaba nuevas situaciones. A lo largo de su carrera, Rick tuvo una extraordinaria capacidad para reconocer el valor en situaciones que otros pasarían por alto. Ver Pawn Stars permitía a los espectadores observar la evaluación de una gran variedad de bienes, incluidos papeles históricos, automóviles clásicos, antigüedades antiguas y rarezas contemporáneas. Parecía tener una cantidad infinita de información, y sin embargo buscaba constantemente la ayuda de especialistas cuando se encontraba con temas que estaban fuera de su área de competencia. Esto demuestra la sabiduría del hombre de negocios a la hora de reconocer los límites de su capacidad. Hay muchas cosas que Rick ha comprado y vendido en el programa. Algunas de ellas fueron compras fantásticas, pero otras no fueron tan excelentes.
Sus conocimientos sobre armas, relojes y cosas relacionadas con la historia de Estados Unidos dieron lugar con frecuencia a transacciones exitosas, que a su vez hicieron que el negocio obtuviera grandes beneficios de inversiones muy pequeñas. Una de sus adquisiciones más conocidas es un anillo de los New England Patriots de la Super Bowl de 2001, que compró por $2,600 pero que ahora se calcula que vale bastante más. Su interés por la historia, así como por los ricos metales preciosos, quedó demostrado por el hecho de que llegó a sus manos una colección de doblones de oro españoles que habían sido rescatados de un naufragio ocurrido en el año 1715. La vida de Rec había estado repleta de situaciones, la mayoría de ellas consecuencia directa de las decisiones que había tomado. Problemas legales. Sus problemas legales comenzaron en 2023. Cuando agentes del gobierno federal llevaron a cabo una orden de registro en su residencia de Las Vegas como parte de una investigación que llevaba varios meses en marcha. En un principio se decidió mantener a oscuras al público en general sobre el tema de la investigación, lo que dio lugar a conjeturas generalizadas en Internet. Los fans, incluidos algunos cercanos a Rec, se vieron sorprendidos por la investigación. Agentes de la Oficina Federal de Investigación, junto con funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y funcionarios del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, llevaron a cabo órdenes de registro en la residencia de Rec. Los empleados y clientes que estaban presentes en la tienda durante la investigación fueron puestos bajo detención temporal mientras los agentes se incautaban de ordenadores portátiles, papeles y varios productos del inventario del negocio. Una declaración posterior del hijo de Rec, Corey, que estaba presente en la tienda durante la investigación, calificó el suceso de espeluznante y que recordaba a una escena de una película. Según los testigos, Rec mantuvo la calma mientras los funcionarios le sacaban de su casa. Lo hizo a pesar de que los vecinos estaban grabando el suceso con sus teléfonos móviles, y el video se difundió inmediatamente por las redes sociales. A medida que se disponía de más información, se hizo evidente que las autoridades estaban llevando a cabo una investigación sobre acusaciones de actividades monetarias vinculadas a objetos de gran valor que pasaban por la casa de empeño, así como denuncias de tráfico de antigüedades obtenidas en muchas circunstancias. Al parecer, la investigación se inició a raíz de las transacciones dudosas de las que informaron las instituciones bancarias, así como de las quejas de antiguos conocidos del negocio. La producción de Pawn Stars fue interrumpida por History Channel en las semanas que siguieron a la investigación. El canal emitió un breve comunicado en el que afirmaba que estaba pendiente de la situación y que tomaría las decisiones oportunas cuando dispusiera de más información. En un primer momento, los portavoces de Rec negaron con vehemencia cualquier comportamiento, presentando la investigación como un malentendido que probablemente se resolvería en un futuro próximo. Su abogado, David Marshall, un destacado letrado de Las Vegas conocido por representar a clientes famosos, aseguró a la opinión pública que Rec siempre había dirigido sus empresas con honradez y en total cumplimiento de todas las leyes aplicables. A medida que avanza la investigación, va surgiendo más información intrigante. Las autoridades afirman que están investigando las acusaciones de que algunos objetos históricos podrían haber tenido un precio diferente y haber sido comercializados a través de canales privados a precios distintos. La investigación también se está centrando en la procedencia de algunas de las antigüedades, incluidos artículos de gran valor histórico. Aún se están aclarando estos detalles para determinar la naturaleza exacta del incidente. Según las actas judiciales que se hicieron públicas posteriormente, la investigación había sido impulsada en parte por un antiguo empleado que había colaborado estrechamente con Rec en la compra de una serie de bienes de gran valor. Al parecer, se mantenía un segundo sistema de contabilidad para las transacciones que Rec pretendía mantener fuera de los registros oficiales, y este denunciante presentó a las autoridades datos relativos al sistema que les fueron facilitados. Rec fue detenido, pero no fue puesto en libertad hasta el día siguiente bajo fianza. Se espera que comparezca ante el tribunal varios días después. Su abogado, David Marshall, confirmó que Rec negaba rotundamente todas las acusaciones y había declarado que las combatiría en los tribunales. En el curso de la subsiguiente lucha judicial, que duró cerca de un año, Rec mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Su posición, por otra parte, se hizo cada vez más peligrosa a medida que se acumulaban las pruebas contra él y testificaban antiguos aliados. La acusación aportó registros bancarios, textos cifrados y pruebas de antiguos trabajadores que afirmaron que Rec les había dicho que cambiaran los documentos de determinados productos de gran valor. Además,
La fiscalía reveló métodos de encriptación. Además de esto, presentaron pruebas que sugerían que había abierto cuentas en paraísos fiscales. Una serie de intercambios de mensajes de texto entre Rec y una fuente anónima en los que se discutía la forma de saltarse la procedencia de un manuscrito del siglo XVIII que se sospecha que fue sustraído de un archivo universitario fue una prueba que resultó especialmente incriminatoria. En otra conversación, Rick discutió supuestamente la mejor manera de organizar una venta para evitar las obligaciones de notificación asociadas a las transacciones importantes en efectivo. La conducta pública de Rick se mantuvo inflexible durante todo el proceso que condujo al juicio. Afirmó que lo estaban por sus ideas y logros políticos, e hizo múltiples apariciones en programas de entrevistas considerados conservadores. Sus seguidores se unieron en su favor, elaborando hashtags para la etiqueta Free Rick y organizando manifestaciones fuera de la sala del tribunal cuando se celebraban las vistas. Esto conmocionó a muchas personas que antes lo consideraban el hombre de negocios inteligente y directo de Pawn Stars. Recientemente se ha hecho público el informe de arresto de Rec Harrison, de Pawn Stars. La verdad es que tenía un lado mucho más calculador de lo que la mayoría de la gente preveía. No solo sus problemas legales arrojaron luz sobre una faceta distinta de su naturaleza, sino que los sobresaltos no acabaron ahí. A pesar de que muchas personas se han apresurado a juzgar a Rec basándose en las declaraciones de los medios de comunicación, es esencial tener en cuenta que todo el mundo merece compasión durante los periodos más difíciles de su vida. Hay muchos fans devotos que han creado grupos de apoyo en las redes sociales, y han hecho hincapié en que, independientemente de las acusaciones, la influencia beneficiosa de Rec en su vida a través de su enfoque instructivo en Pawn Stars merece reconocimiento. Si el trabajo de Rec ha tenido un impacto en ti a lo largo de los años, puede que quieras pensar en convertirte en miembro de una de estas redes de apoyo en línea. Tras la lectura de la sentencia, se hizo un silencio absoluto en la sala. En el transcurso del juicio, Rick, que había permanecido tranquilo y sereno en todo momento, se puso muy pálido. Su hijo Corey, que estaba sentado detrás de él, levantó la cabeza y se la puso entre las manos. Se vio que Chun-Lee, que había estado presente durante todo el juicio para mostrar su apoyo a su mentor, abandonaba el tribunal a toda prisa, embargado por la emoción. Los juristas se mostraron sorprendidos por la pena, y muchos de ellos opinaron que era desproporcionada en relación con los actos cometidos. Por otra parte, el juez subrayó que la sentencia reflejaba no solo los problemas financieros, sino también el efecto irreparable causado a los bienes históricos y culturales como consecuencia del papel en el tráfico de objetos. En el curso del proceso de sentencia, el tribunal observó a Mr. Harrison: usted se ha presentado ante el público estadounidense como un guardián de la historia, alguien que valora las historias que hay detrás de los objetos y reconoce su importancia para nuestro patrimonio colectivo. Sin embargo, las acusaciones planteadas sugieren que existen dudas sobre la forma en que se comercializaron algunos objetos valiosos. Este tribunal no puede ignorar la gravedad de actividades de esta naturaleza. En los días siguientes a la sentencia, el equipo jurídico de Rec presentó rápidamente un recurso, argumentando que la sentencia era inapropiada y debía reconsiderarse en función de las circunstancias del caso. Su petición de que se permitiera a Rec permanecer en libertad bajo fianza hasta que se rechazara el recurso dio resultado. También solicitaron que se permitiera a Rec permanecer en libertad bajo fianza. El veredicto y la pena impuesta a Rec suscitaron diversas reacciones. Numerosos partidarios de toda la vida han expresado su incredulidad, dando a entender que debe de haberse producido un error en la administración de justicia. Algunas personas, sobre todo del mundo académico y del patrimonio cultural, han expresado su aprobación de la severa pena, afirmando que es esencial para el lucrativo comercio de antigüedades. Los seguidores de Rec han expresado una solidaridad sin precedentes ante su situación actual. La campaña Hearts for Harrison ha recogido más de 100.000 firmas para pedir la revisión de su caso. Los partidarios de la campaña han hecho hincapié en el carácter desproporcionado de su condena en comparación con otros casos de la misma categoría. Melissa Jenkins, encargada de organizar la campaña, subrayó que no estamos sugiriendo que no deba ser castigado. Considera la posibilidad de poner tu nombre en la petición o hacer una contribución al Fondo de Defensa Legal de Rec si eres de la opinión de que se le debe dar otra oportunidad. Es posible que incluso un pequeño regalo le ayude a asegurarse de que dispone de los recursos necesarios para una apelación efectiva. Según Corey, cada oración, cada mensaje amable y cada dólar que se aporta a su defensa legal marcan la diferencia. Mi padre merece la oportunidad de expiarse.
El canal Historia reaccionó con rapidez para desvincularse de REC, suspendiendo Pawn Stars y eliminando las repeticiones de su parrilla de programación inmediata. Esto se hizo en un esfuerzo por desvincularse de REC. La cadena emitió un comunicado en el que expresaba su profundo descontento con la conducta de REC y reafirmaba su dedicación a actuar de forma cortés y legal con los objetos históricos y los bienes culturales. REC sigue teniendo una gran repercusión en el mundo de la telerrealidad, así como en la industria del empeño, a pesar de que actualmente se enfrenta a problemas legales. Antes de que aparecieran sus problemas legales, había establecido un imperio comercial que abarcaba mucho más que la casa de empeños. Como resultado de su afán emprendedor, abrió varios restaurantes y bares en la ciudad de Las Vegas, y tenía el objetivo de expandir su negocio a otras ciudades. La tienda de empeños Gold and Silver, que ahora gestiona su hijo, Corey Harrison, sigue siendo un famoso destino turístico en Las Vegas, a pesar de que el número de visitantes disminuyó en un principio. Cuando REC fue condenado, Corey ha emprendido una serie de iniciativas para cambiar la imagen del negocio, haciendo hincapié en la transparencia de todas las transacciones y en la colaboración con instituciones educativas y museos para fomentar métodos de coleccionismo éticos. 6 meses después del encarcelamiento de su padre, Corey concedió una emotiva entrevista en la que habló de las dificultades de mantener la empresa familiar al tiempo que abordaba las cuestiones válidas que se expresaron a lo largo del juicio. El suceso que tuvo lugar fue completamente inaceptable, y nos dedicamos a ser parte de la solución y no del problema. Chun Lee, que siempre había admirado a REC como figura paterna y mentor, ha hablado abiertamente de sus sentimientos encontrados. REC siempre había sido el mentor de Chun Lee. El hecho de que hubiera otra faceta suya que yo nunca vi o quizá no quise ver es algo que he tenido que asumir. No ha sido fácil. La familia Harrison sigue concentrada en reparar su reputación y restablecer su negocio, al tiempo que presta apoyo a REC durante el proceso de apelación. Sus dotes comerciales han sorprendido a mucha gente que le conocía, sobre todo como el hijo ocasionalmente impetuoso de REC en el programa. Corey, que ahora está totalmente al mando de la empresa familiar, ha demostrado que es capaz de gestionar la corporación. Fans de todo el mundo han mostrado una cantidad abrumadora de amor y apoyo a la familia Harrison, que les ha dejado abrumados. Las cartas de apoyo que habéis enviado a nuestro padre han sido un salvavidas para él. Según un reciente comunicado de prensa emitido por Corey, lee todas y cada una de las cartas que le envían y encuentra fuerzas en el hecho de saber que, a pesar de todo, un gran número de personas sigue confiando en él, más que nunca. REC necesita desesperadamente vuestra ayuda. Todos los domingos, la familia organiza círculos de oración en el exterior de la casa de empeños, donde los devotos clientes se reúnen para mostrar su apoyo a la familia. Sin embargo, si no puede acudir a Las Vegas, la familia pide a los fans que traigan cartas, tarjetas o incluso fotografías de grandes momentos del programa que hayan alegrado a los espectadores. En medio de los momentos más difíciles de un hombre, estas acciones aparentemente insignificantes pueden marcar un mundo de diferencia. En una entrevista reciente, Corey declaró que su padre fue el único que le enseñó lo que sabe sobre esta industria. Son los aspectos positivos de esa escolarización los que intento aprovechar en este momento. Cometimos algunos errores graves, pero esta tienda forma parte de Las Vegas desde hace más de 3 décadas, y estoy decidido a garantizar que siga formando parte de la ciudad durante otros 30 años, de principio a fin. La aventura de REC es excepcional. Su cambio ejemplifica lo rápido que pueden cambiar las fortunas, sobre todo en el despiadado foco de la fama. Pasó de ser el propietario de una diminuta casa de empeños a convertirse en un personaje de telerrealidad y un empresario, y ahora cumple cadena perpetua. REC, un tipo cuyo gran conocimiento de la historia no le impidió finalmente hacer de los objetos históricos la herramienta que le impacta. Ha sido evaluado por analistas culturales por tener una personalidad casi shakespeariana. Su narrativa ha evolucionado hasta convertirse en un cuento con moraleja sobre los peligros del éxito, las tentaciones que lo acompañan y las fronteras, a menudo difusas, que separan las prácticas empresariales inteligentes de las actividades. A medida que se vayan desarrollando los acontecimientos de esta historia, les iremos ofreciendo toda la información más reciente sobre este extraordinario caso, que ha provocado que el mundo de la telerrealidad se encuentre sumido en el caos y que una empresa familiar luche por seguir existiendo sin el carismático líder que una vez tuvo. En estas difíciles circunstancias,
Rick Harrison necesita toda la ayuda posible para mostrar tu aprecio por lo que Rick ha dado a la televisión a lo largo de los años y para demostrar que eres un fan de Pawn Stars. Es posible que desees considerar la posibilidad de enviarle tus oraciones, pensamientos felices y palabras de aliento. La familia Harrison ha creado un sitio web para que los fans puedan enviar notas que se transmitirán a Rick mientras esté encarcelado, cuando esté atravesando este difícil periodo de su vida. Las palabras amables que le dediques pueden marcar la diferencia. También es posible encontrar la dirección a la que se pueden enviar mensajes de apoyo en el sitio web. La familia ha mencionado que escuchar a los fans ha sido la principal fuente de fuerza de Rick a lo largo de esta experiencia. Según declaraciones de un miembro de la familia, Rick siempre ha estado agradecido a los espectadores de Pawn Stars. Que sigan de su lado es algo que le importa ahora más que nunca. Vida matrimonial. La estrella del programa de telerrealidad Pawn Stars, Rick Harrison, ha tenido muchos altibajos en su vida personal, sobre todo en su matrimonio y en los vínculos que mantiene con su familia. De sus 2 primeros matrimonios nacieron 3 niños. Kim fue la primera esposa de Rick el día de su boda. En abril de 1983 tuvieron a su primer hijo, Corey Harrison. En Pawn Stars aparecía Corey con regularidad, y con el tiempo se convirtió en un personaje destacado del negocio de empeños de la familia. El segundo hijo, Adam Harrison, también trabajaba en la casa de empeños, pero acabó dedicándose a la fontanería. Además de sus escasas apariciones públicas, Adam no participó en el programa de televisión que producía su familia. Desgraciadamente, Adam falleció repentinamente en enero de 2024, cuando tenía 39 años, dejando a su familia en un estado de total y absoluta tristeza. Unos 8 o 9 meses después de divorciarse de Kim, Rick conoció a Tracy en una cita organizada por sus amigos tras la conclusión de su matrimonio. Su romance floreció con bastante rapidez y se casaron en 1986. Tras la mudanza de Tracy con Rick y sus 2 hijos, se estableció una situación familiar mixta. Uno de los hijos de la pareja se llamaba Jake Harrison. En comparación con su hermano Corey, Jake no es tan conocido, y no participa en las operaciones de la empresa familiar. Una mujer llamada Diana Burdett, que también se había casado 2 veces antes, fue la destinataria del anuncio de compromiso de Rick en el año 2012, dentro de la ciudad de Laguna Beach, California. El 21 de julio de 2013, ataron el nudo, como portador del anillo. Austin Chumley Russell, que también es coprotagonista del programa Pawn Stars, presidió la ceremonia nupcial. Dan Mikake, conocido por su papel en el programa Counting Cars, presidió la ceremonia. Como consecuencia de este matrimonio, Rick ha tenido 3 hijas más con Diane. Estas niñas se llaman Sarina, Siana y Marisa. Sin embargo, en septiembre de 2020, la pareja decidió separarse, debido a conflictos que no pudieron reconciliarse, después de haber estado juntos durante casi una década. En el año 2021, Rick se casó con Amanda Palmer, aunque su unión no duró mucho tiempo. Su divorcio tuvo lugar en 2023. Rick Poluskin anunció su compromiso con Angie Polashkin el 6 de marzo de 2025, durante la pedida de mano, que tuvo lugar en una bodega de Casablanca, Chile. Rick le propuso matrimonio a Angie arrodillándose e intercambiando anillos con ella. La pareja compartió esta feliz ocasión en las redes sociales, y recibió muchos comentarios positivos de sus amigos y seguidores. Los sobresaltos que se han producido en la vida personal de Rick Harrison son un reflejo de su búsqueda, a lo largo de sus relaciones, de la felicidad y la estabilidad. Rick avanza continuamente, integrando su vida profesional con su vida familiar, a pesar de los diversos obstáculos a los que se enfrenta. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comenta este video para que podamos mantenerte al día.